Primer llamado. Segundo llamado. Tercer llamado. Prepárense porque ya comienza la función. La Petisa Babilonia, proyecto teatral multiétnico e itinerante con sede en la carretera, los invita a festejar sus 25 años con más teatro, viajes e historias sobre el escenario. Hoy, desde este lugar del mundo, están invitados e invitadas a celebrar con nuestro equipo escénico. Ahora sí piensas que soy una persona violenta. Ahora sí me vas a respetar. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Mañana vas a hacer la sensación. ¿Café? Llévame al mar a jugar con los peces que brillan de día, a ese lugar donde están las tortugas que duermen tranquilas, y quiero bailar con las caracolas.
olas que vienen y van, y quiero jugar, arena y cangrejos que tuercen su andar. Y decirte después, a mitad de la tarde, abuelita querida, que quiero un café con aromas de campo y sonidos de vida. Y decirte después, a mitad de la tarde, abuelita querida, que quiero un café con aromas de campo y sonidos de vida. Estás aquí, estás allá, estás en el silencio de las cosas que perduran en el tiempo, en las tazas de barro de café, en el fogón encendido, en la madera. Estás en el tazón de las verduras y en el canto del gallo que amanecía antes que nosotros. Estás en la rutina del hombre que camina en el campo y en la rutina del hombre que pesca a diario tirando la red. Estás en esos momentos en los que con tu mirada sabia te quedabas pensando, para luego sonreír y fumarte un pucho. Estás en esa vieja silla de madera que todos los días acomodabas al lado de la puerta para tomar un café y mirar largamente al mar. Y decirte después, a mitad de la tarde, abuelita querida, que quiero un café con aromas de campo y sonidos de vida. Tarde bajo el manto de la nostalgia, aún con los aromas a sopa recorriendo por toda la casa. Ella, tranquila y llena de vigor, siempre se sentaba a observar lo profundo del mundo, justo hacia donde estaba el mar. Ella se sentaba a las tardes, que eran los momentos en los que estaba más tranquila. Se acomodaba en su vieja silla de madera. Hacía un sonido con la boca que yo nunca he escuchado hacer a nadie más. Y se sentaba ahí a fumar, sin afanes. Mientras fumaba se entregaba a una especie de silencio que mezclaba deliciosamente con sus recuerdos. ¿Qué? Bueno, mi abuela todos los días muy temprano en la mañana hacía unas galletas deliciosas. Eran unas galletas que a mí me sabían a manjar de dioses. Y entonces yo llegaba corriendo a su casa y la miraba. Y ella me miraba. Y yo la miraba. Y ella me miraba. Y me decía: ¡quítate de acá, pendeja! Y yo hacía como que me asustaba. Verán, es que realmente mi abuela no estaba enojada. Yo la conocía muy bien y sabía que cada vez que fruncía las cejas y torcía la boca era porque estaba enojada de mentiras. Por favor, no me hagan esas caras. Se los voy a comprobar. ¿Quieren? Miren. Van a fruncir cejas, boca, y cuando botemos el puño al aire vamos a decir: quite de acá, pendeja. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Quite de acá, pendeja! ¿Ven? ¿Ven que todo era de mentiras? ¿Cómo pueden tomarse eso en serio? Gracias, siéntense. Bueno, luego ella se reía y decía: ¡ay, mijita! Usted sí, ¿no? Salió igualito de cobarde a su abuelo. Mi abuelo fue boxeador y policía.
Incluso hay unas historias en la familia que cuentan que una vez mi abuelo se enfrentó a un león en las selvas del Amazonas. Estaba mi abuelo por las selvas del Amazonas buscando al león. Lo vio, pero el león también lo vio a él, así que se escabulló y lo cogió por detrás y ¡uash!, le rasguñó la espalda. ¡Ay! A mi abuelo le dolió mucho, pero él rápidamente cogió la pata del león, la torció, lo inmovilizó en el suelo y con el otro brazo lo asfixió. Y después hizo con él un asado. Ay, por favor, no me miren de esa manera. Tengan en cuenta que esta historia es de hace muchísimo tiempo. Muchos años atrás, cuando aún había leones en el Amazonas. Ven y reparten por acá. Eso. Por acá también. Coman y repartan. Eso. ¿Qué tal? ¿Están ricas? ¿Ya comieron todos? ¿Sí? Repartan allá atrás también, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Te gustaron? Eso, sí, están buenas, ¿verdad? ¿Y a ti te parecieron ricas? Dime la verdad. Eso, si ven, están deliciosas, ¿no? Pues bueno, obviamente estas no son las galletas de mi abuela. Estas galletas las compré aquí en la panadería del Chorro. Pero pues yo se las traje porque quería que ustedes sintieran un poquito de eso que yo sentía cada vez que mi abuela me traía ese plato de galletas y ese vaso de jugo de tomate de ajo. Todo cambió. Un día mi abuela me dijo: tengo que contarle una historia, pero primero me voy a hacer café. Y se fue a la cocina. Y me quedé yo muy nerviosa porque no entendía qué era eso que ella me quería contar, porque se había ido primero antes de decírmelo, que era tan importante. ¿Por qué no volvía rápido? Mi abuela, dime por qué canta el mar enfurecido, dime por qué. Y las tardes se hacen cortas con el canto de los grillos y las noches luminosas el rugir de los tigrillos. Dime, abuela, dime por qué corre el cielo enardecido, dime por qué. Las mañanas se hacen frías con los ojos bien dormidos y las tardes son tranquilas con el agua de los ríos. Dime, abuela, dime por qué canta el mar enfurecido, dime por qué. ¡Vamos, primo! Y las tardes se hacen cortas con el canto de los grillos y la noche luminosa se rugir de los grillos. Y las tardes se hacen cortas con el canto de los grillos y la noche luminosa se rugir de los grillos. Y las tardes se hacen cortas con el canto de los grillos. Café para ella y otra para mí. Y me contó la historia más increíble que yo he escuchado en toda mi vida. ¿Quieren que se las cuente? Bueno, pues la historia que me contó fue la historia de mi tía Alicia. Mi tía Alicia era la hermana mayor de mi abuelita y ella era de un pequeño pueblo de la costa que se llama Salsipuedes. En Salsipuedes, la historia que me contó fue la historia de mi tía Alicia. Mi tía Alicia era la hermana mayor de mi abuelita. Ella nació en un pueblo de la costa muy bonito que se llama Salsipuedes. En este pueblo habían muchos músicos y las personas se la pasaban todo el día en la hamaca o arreglando el pescado para vendérselo a los turistas que visitaban Salsipuedes. Mi abuela cuenta
que mi tía Alicia era una morena divina, con un pelo largo hasta la cintura y ojos oscuros, oscuros como el carbón. Y que mi tía Alicia tenía un don muy especial, y ese era el don de adivinar las cosas antes de que pasaran. El ramillo entró en erupción, y todo el mundo ahí sí salió corriendo hasta lo más alto que encontraron para no quemarse los pies. Después de ese día, todo el mundo le empezó a creer a mi tía Alicia. La siguiente predicción que hizo fue que al día siguiente todo el pueblo de Salsipuedes iba a entrar en una especie de epidemia del sueño. Pero que había una solución, que justamente a la noche siguiente, a las 11:59, todo el mundo tenía que prender una vela amarilla, un incienso con aromas frutales y cantar la canción de la hormiguita que hacía su casita muy llena de afán. Bueno, tranquilos, que yo se las voy a enseñar. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a decir una línea, luego ustedes dicen la otra, y así. ¿Listo? Entonces va. Muy llena de afán, subió por los bosques, bajó por los montes, la 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 la. Muy bien, eso. Si ven, entonces ahora ya están preparados por si llega a haber una epidemia del sueño, van a saberse la canción y la van a poder cantar. Eso sí, recuerden también siempre tener una vela amarilla y un incienso con aromas frutales. Bueno, volviendo a la historia, príncipe del amor eterno y ella se los decía. Que si la selección Colombia iba a quedar campeona en el mundial y ella, no, ahí sí no se los decía, porque mi tía no se metía ni en deportes ni en política. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? Bueno, justamente los políticos del pueblo de Salsipuedes empezaron a ver a mi tía como una terrible amenaza y decidieron que le iban a inventar cualquier excusa para meterla a la cárcel. Empezaron a decir que atentaba en contra de la democracia, y así empezaron a asustar a las personas del pueblo. Eventualmente mi tía terminó en la cárcel, pero lo que no sabían es que ella tenía otro don muy especial. Ella le gustaba pintar. Así que me dice que yo te olvidé y yo quiero recordarte. Me dice que yo te olvidé y yo quiero recordarte. Porque si yo te recuerdo, no tengo por qué llorarte. Porque si yo te recuerdo, no tengo por qué llorarte. Y si yo te lloro, vieja, lo que tengo es que alegrarme. Y si yo te lloro, vieja, lo que tengo es que alegrarme. Alegrarme de recordarte, alegrarme de no llorarte. Alegrarme de recordarte, alegrarme de no llorarte. Me dice que yo te olvidé y yo quiero recordarte. Me dice que yo te olvidé y yo quiero recordarte. Porque si yo te recuerdo, no tengo por qué llorarte. Porque si yo te recuerdo, no tengo por qué llorarte. Y si no te lloro, vieja, lo que tengo es que alegrarme. Y si no te lloro, vieja, lo que tengo es que alegrarme. Alegrarme de recordarte, alegrarme de no llorarte. Alegrarme de recordarte, alegrarme de no llorarte. Una historia que yo preferiría no contar, pero hay cosas que necesitan ser contadas. Esta historia pasó en los días de la guerra, los días en que las bombas caían y explotaban en cualquier parte, los días en que los adultos vivían con mucho miedo. Y yo por ese entonces solo tenía 11 años y no entendía por qué era necesario vivir así. Esta es la historia de la enseñanza de la tortuga. Nosotras
Nosotros, los cerdos, estamos muy cansados de que los humanos cojan nuestra carne sin permiso y con ella hagan lechona. Nosotros no queremos seguir viviendo así. No se puede vivir en paz. Y todos los animales aplaudieron, pues estaban de acuerdo con lo que había dicho el cerdo. El tercer animal en aparecer fue la vaca. Nosotras las vacas estamos cansadas de esta situación. El siguiente animal en hablar fue el caballo. Nosotros, los caballos, estamos cansados de los seres humanos. Estamos cansados de que nos cojan para jalar cosas, para montarnos, para correr en el hipódromo. Así no podemos seguir viviendo. Así no se vive en paz. Y los animales aplaudieron. No tanto como habían aplaudido con la gallina, el cerdo o la vaca, pero igual aplaudieron. Nunca tienen tiempo para nada, corren de un lado al otro, que el colegio, que la universidad, que las facturas, que el mercado, que corren de un lado a otro encima del caballo, que necesitan llegar a tiempo, correr para comerse a la vaca, al cerdo, y nunca tienen tiempo para parar. El celular, que tengo que subir esto, que la de tecnología, que el computador, que el correo, que... Y no tienen tiempo para parar, respirar y vivir. Y bueno, esa fue la historia que me contó mi abuela en esos días. Para todos los que ya no tenemos a nuestras abuelas con nosotros, recordémoslas con un beso al cielo. Y para los que aún las tenemos entre nosotros, recordemos acompañarlas, visitarlas, quererlas mucho, que ellas aún tienen mucho que darnos y enseñarnos. Para ustedes, las historias de la abuela. Chao, luz de ella. Dime, abuela, dime por qué canta el mar. Dime, abuela, dime por qué canta el mar enfurecido. Dime por qué. Y las tardes se hacen cortas con el canto de los grillos, y las noches luminosas el rugir de los tigrillos. Y las tardes se hacen cortas con el canto de los grillos, y las noches luminosas el rugir de los tigrillos. Dime, abuela, dime por qué corre el cielo enardecido. Dime por qué. Bajo por los bosques,
Tra la 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 la. Muy bien, ahora todo. Ay, de pronto van a estar la semana con sueño, pero dormidos no se van a quedar. Bueno, volviendo a la historia, después de eso, claro, todo el mundo... Es una historia de la vida real, las abuelitas Son muy importantes. Las quinceañeras. Excelente, una historia muy bonita con las memorias de la abuela. Que nos toca a todas, de todas maneras. Sí, nos toca a todas algún día contar. Muy chévere, nos hiciste llorar porque sí, le da a uno nostalgia de recordar los abuelos y pues nosotros que no los tuvimos, ustedes que lo tienen, pues espero lo aprovechen Ya de hace verdad. como Muy bonito. 28 años, muy bonito. Escrita por tu nieto. ¿Qué? ¿Qué le pareció Ah. chévere? Muchas gracias, ¿Qué le agradezco gustó? mucho. ¿Ya? ¿Qué le Pues gustó? que recordar a la abuela y en la silla yo dije otra silla porque yo Igual a la mía. Esto la-